Muy buen día, apreciables morazanistas. El día de hoy tenemos un gran invitado, el maestro Héctor Leonel Aguilera Montoya. El maestro es licenciado en Ciencias Sociales, graduado por la UPN, máster en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, y por supuesto, en este momento está como pasante del doctorado en Ciencias Pedagógicas del Instituto Central de Ciencias Pedagógicas La Habana, Cuba. Muy pronto va a ser doctor. Es un investigador social en juventudes. Igual manera tiene una formación pedagógica de educación superior y en el diplomado anterior estuvo acompañándonos. Es parte de la primera promoción del diplomado morazánico y también tiene un diplomado de educación a distancia y aprendizaje en línea. Eh, Labora en la UPN desde 2005, docente de educación básica y media en áreas de ciencias sociales desde 1995, tanto en el Tecnológico de Administración de Empresas INTAE como en el Instituto Central Vicente Cáceres. Ha publicado eh, libros de ciencias sociales, en el caso de libros de texto, cuaderno de trabajo y es de docente para cuarto grado de educación básica 2020, resiliencia educativa de estudiante ante los riesgos generados por las barras juveniles del fútbol en Honduras, manual de la experiencia de educación intercultural bilingüe en Honduras, Secretaría de Estado en los despachos de pueblos indígenas y afrohondureños 2012. Prácticas culturales de los pueblos garífunas, lenca y misquito de Honduras, y por supuesto el multiculturalismo e interculturalidad, que es un artículo científico del Departamento de Ciencias Sociales en la revista Tópicos. Bueno, yo, maestro, agradecerle, estamos muy agradecidos de la Secretaría de Educación, bajo el liderazgo del ministro Daniel Esponda. Y de igual manera, yo tengo que decirlo, usted fue mi maestro, estoy muy agradecido que nos acompañe el día de hoy. Es un honor realmente que nos dé esta cátedra, ¿verdad? Y yo tengo que decirlo, usted ha inspirado en mí las ideas morazánicas y ha inspirado también en mí poder ser un docente con esa labor social de servir a la juventud y a las nuevas generaciones, y eso me llena de mucho orgullo. Así que, maestro, le dejamos la conferencia a usted y es dueño de todo lo que nos va a explicar, ¿verdad? Y gracias por acompañarnos. Ok, buenos días. Eh, Gracias Juan Pablo, gracias Daniel por haberme invitado a ser parte de de esta segunda promoción del diplomado. Yo estuve en la primera y bueno, cuando Juan Pablo me pidió que apoyara, eh, yo dije, bueno, pero ¿hacia dónde le vamos a orientar esto? Porque la formación que tienen ustedes hasta, sí se escucha Juan Pablo, y está la presentación. Se escucha perfecto, maestro. Ah, ok. Perfecto y se mira todo. Muy bien. Entonces, yo dije, ¿por dónde abordo esto? Porque ya prácticamente la formación teórica, la formación histórica de toda la temática de Morazán, el diplomado la tiene bien estructurada, pero me dejaron una tarea de que les ordenara pedagógicamente cómo enseñar. Entonces, con un esfuerzo ahí entre pidiendo ayuda a varios compañeros, yo les decía, bueno, ¿por dónde abordamos esto? Y ya tenía una experiencia previa con un grupo de colegas también de ciencias sociales y sobre la base de eso, entonces, tenemos una propuesta, no es una cosa acabada, ¿verdad? Ni nada de eso. Entonces, el profesor Juan Pablo me decía, trabaje en las herramientas pedagógicas para la enseñanza escolar de la cátedra morazánica. Vamos a trabajarlo básicamente en cuatro ejes, lo que es la constitución de la cátedra, todo el tema del sustento legal, el contexto de, de la lógica del sistema educativo, el currículo nacional básico, ¿verdad? Porque hacia ello va orientada la cátedra. El tema ya lo que me pidieron en materia, que es la didáctica, los métodos, las estrategias de enseñanza, aprendizaje y algunas técnicas para enseñar la cátedra morazánica, no son todas tampoco, ¿verdad? Y pues muy probable que a muchos de ustedes no les simpatice. Y el último tema ahí sería proyectarles una propuesta de unas 12 13 páginas que tenemos por ahí
y la cual el profesor Juan Pablo también la tiene y que las puede compartir sin ningún problema, ¿verdad? Porque esto es un aprender y es un compartir. Entonces, yo parto de la idea de la cátedra morazánica. Honduras ya para 1968 estaba pensando en una cátedra morazánica. Y es interesante porque están pensando en la cátedra morazánica desde la lógica de los gobiernos militares. Entonces tienen una propuesta, ahí hay una propuesta pedagógica en esos 12 puntos, hay una propuesta metodológica, hay una dinámica, digamos, de un método, porque se va trabajando todo el tema de la inducción, comenzando desde la vida de Morazán hasta llegar a la obra de Morazán, ¿verdad? Inclusive elementos después de su muerte. Esto no cuajó en el sistema educativo, quedó establecido para que se trabajara los sábados cívicos, ¿verdad? Y de igual manera no fue una propuesta bien articulada como tienen esta gente de la Secretaría de Educación hoy. En la dinámica esta de la cátedra, entonces nosotros nos remontamos al año 2022, ¿verdad? Donde un acuerdo, un decreto ejecutivo, ¿verdad? De este gobierno plantea establecer la cátedra morazánica como un requisito obligatorio a todos los graduandos en las modalidades de educación media. Lo que varía aquí es que como la educación media es de salida, en centros educativos, por ejemplo, que el nivel terminal es educación básica, noveno grado, se trabaja la cátedra morazánica. Pero también en los centros educativos de educación básica, donde solamente hay 6 grados, ¿verdad? El primer y segundo ciclo, también se trabaja la cátedra morazánica. Entonces el decreto, a pesar de que está eh, pensado para la modalidad de educación media, siempre, ¿verdad? El sistema educativo está trabajando lo que es la cátedra morazánica. La cátedra no podía venir sola, entonces la cátedra viene con unos lineamientos para la implementación que son emitidos por la Secretaría de Educación en el año 2022, ¿verdad? Tienen una serie de lineamientos, como 16, 18 lineamientos, pero también tiene temas. Entonces, en estos temas, cuando uno trabaja metodología, uno puede ver también que aquí hay método, aquí hay inducción. Aquí yo les decía a unos compañeros en el central que me ayudaban a pensar esto. Yo les decía, Demen, ¿cómo enseñarías la cátedra en, en la escuela? Entonces me decían, bueno, vamos a comenzar con la vida de Morazán. Y entonces la Secretaría de Educación propone, por ejemplo, los primeros años de Francisco Morazán y culmina con el legado de Francisco Morazán. Si ustedes son acuciosos y toman, digamos, método, van a encontrarlo acá. Van a encontrar didáctica, van a encontrar técnica, van a encontrar herramientas y van a encontrar orientación pedagógica con el simple hecho de la mención a las temáticas que son genéricas. Luego me plantean entonces cuáles son los hitos de la cátedra. Bueno, ya se había pensado en el 53, ¿verdad? Con Juan Manuel Galvez, Julio Lozano Díaz, en el 68 con López Arellano, como habíamos dicho, no se logran materializar. Y hay una experiencia de educación superior que es la Casa de Estudio Formadora de Profesores, donde trabajamos, que es la Universidad Pedagógica. Y en el 90, la Cátedra Morazánica se establece en la Universidad Pedagógica. Esto es interesante porque para 1992 se cumplen 200 años del nacimiento de Morazán. Estos temas ustedes los vieron con la chica francesa, la de Catherine Lacasse, creo que fue, que lo trabajaron, pero nosotros sí lo trabajamos, ¿verdad? Y me imagino que también lo vieron. Y entonces, para el año 1992, se plantean una serie de elementos, una cantidad de publicaciones, ¿verdad? Pero eso lo vamos a abordar posteriormente. Y el decreto en esta línea de tiempo es el 0922, ya se establece la cátedra morazánica formalmente, llevamos 3 años con esto de manera formal, y en el 2025, hace poco, ¿verdad? Se daba la instrucción de colocar un texto al servicio de la cátedra morazánica. No lo colocaba como texto obligatorio, como quisieron hacerlo ver, digamos, todo el conservadurismo del país, sino que es un libro más, o sea, libros del golpe de Estado, ya Darío Urá que escribió uno en el 2010,
y donde se dio todo un retroceso, digamos, de todos estos procesos que se estaban gestando para, inclusive para hacer obras de Morazán, ¿verdad? Llevar a Morazán al teatro, llevar a Morazán al arte. Entonces, estos son los hitos de la cátedra morazánica. Desde la Secretaría lo tienen pensado en tres bloques. Primero, trabajar lo que es vida y obra. En un segundo momento, trabajar el crecimiento. Y en un tercer momento, trabajar el aporte de Francisco Morazán, tanto al tema de la federación, ¿verdad? Como al tema de de las políticas implementadas durante sus mandatos, ¿verdad? Porque son varios. Ahora, si ustedes dicen, ¿en qué se sustenta la cátedra morazánica? La cátedra tiene un sustento en el plan de gobierno de Irixiomara Castro, tiene sustento en el plan 365 de la Secretaría de Educación, que tiene tres pilares, cinco elementos y seis elementos, perdón, y cinco objetivos. En el tercer pilar, ahí deja claramente la creación de un sistema educativo morazanista y liberador. Es un pilar y al ser un pilar, entonces significa que le están dando la importancia que la cátedra, ¿verdad?, merece o el estudio de Morazán. Otro sustento, digamos, para el tema de la cátedra es el plan estratégico para la refundación del sistema educativo nacional. No sé si lo conocen, pero este es un documento que ha construido el Consejo Nacional de Educación. Lo comenzó desde el año 2022, lo lanzó el año 2023 y está en constante renovación porque nosotros, digamos, los que trabajamos educación, sabemos que tenemos que movilizarnos en dos ámbitos, en el ámbito teórico, en el ámbito práctico. O sea, si la praxis pedagógica te va dejando rezagado en el ámbito de lo teórico, entonces vos tenés que hacer los ajustes y entrar, digamos, a ajustar la teoría, ¿verdad? Para que concuerde con el tema de la práctica. Entonces, el PRESENA, como le llaman, plantea que el sistema educativo hondureño necesita una filosofía que responda a principios hondureños. Es la queja permanente y a nosotros nos daba la última conferencia, creo que la del ministro de Educación, nos decía, nosotros carecemos de un modelo filosófico en el sistema educativo. Entonces, uno, por ejemplo, va a algunos países y vos decís, ¿cuál es el modelo filosófico de la educación cubana? Es toda la pedagogía de Martí, ¿verdad? Y así, o sea, recorren por América del Sur y van a encontrar que hay una filosofía, ¿verdad?, en cada uno de los países, pero nosotros carecemos de esa filosofía. Y se plantea desde el Presena tener como ejes fundamentales el pensamiento morazánico. Recuerden ustedes que el currículo nacional básico tiene como ejes transversales el trabajo, la democracia participativa y lo que es la democracia participativa, trabajo y la identidad. Son tres ejes transversales que tiene el currículo nacional básico. Entonces, ¿dónde lo plasma el Presena? Lo plasma en un objetivo estratégico número 2. Tiene dos productos, el 22.331 y el 22.401. En el 2231 plantea establecer la cátedra morazánica y en el 2241 ya establece que se establezcan centros comunitarios. Esto es una medida revolucionaria porque al crear centros comunitarios significa que si tenés 298 municipios, cada uno de los profesores que está en esta conferencia tendría que ser parte de estos centros comunitarios, ¿verdad? Para trabajar la visión de Morazán en esos lugares. Y tiene tres programas, ¿verdad? El tema de un sistema educativo que sea democrático, liberador, socialista y morazanista, un programa nacional de la enseñanza de la cátedra morazánica que en este se inserta, digamos, el plan 375 y todo el tema de la cátedra morazánica y el programa de formación morazanista para educadores, que es donde están ustedes. Entonces, cuando ven, si logran visualizar, hay una articulación
de toda la dinámica de Morazán y el Estado, digamos, la Secretaría de Educación está corriendo en esa sintonía y está pues cumpliendo estos planes y proyectos para estos objetivos estratégicos de la Secretaría de Educación y del gobierno como tal. Entonces, ¿por qué es importante una cátedra morazánica? Fíjense que en Honduras Morazán ha sido un ícono del sistema educativo, pero aisladamente lo hemos tomado para educación prebásica, para educación básica, para educación media. Ahí yo logré bajar de la web unos logos y ahí lo que tienen son centros educativos, ¿verdad? Por ejemplo, en el Paraíso, creo que aquí hay gente del Paraíso, hay un centro educativo que se llama Francisco Morazán, creo que ahora es centro de educación básica. En Sabana Grande hay un colegio que se llama Francisco Morazán. En Lloro, por ejemplo, aquí hay uno de San Antonio Puríngala. Aquí está otro en Baracoa Cortés. Y así sucesivamente, hay varios centros. Entonces, me di a la tarea de pedir la base de datos de la Secretaría de Educación a UCINIE, el último dato de mayo del 2025, porque ya días me dieron esta tarea. Entonces, me di a la tarea de buscar cuántos centros educativos en Honduras llevan el nombre de Francisco Morazán y no son pocos. Son 816 centros educativos de 26.886. Esto es bastante, ¿verdad? Yo creo que es no creo, es el nombre que más suena en Honduras a nivel de centros educativos. Hay 109 de educación prebásica, hay 693 de educación básica y hay 14 de educación media. Cuando desagregamos los centros educativos por nivel educativo y por departamento, entonces ustedes pueden ver yo no me voy a detener en esto, solo es para que tengan una idea, ahí lo van a ver, y creo que el profesor Juan Pablo les va a compartir la presentación. Entonces, pero uno puede visualizar que Olancho es el departamento que tiene mayor cantidad de centros educativos con el nombre de Francisco Morazán y la mayoría están en educación básica. Y luego El Paraíso, ¿verdad? El departamento de Francisco Morazán tiene 74 y en ese orden le sigue Choluteca. Gracias a Dios no tiene ningún centro educativo con el nombre de Francisco Morazán, pero sí tiene con otros nombres que son allegados a Morazán. Entonces, como ustedes han estado viendo, y a Morazán no lo han visto aislado, a Morazán lo han visto relacionado con Herrera, con Cabañas, con Reyes, aunque Reyes era un ferviente opositor de Morazán, de hecho tocó las campanas, ¿verdad? Cuando fusilan a Morazán, cuando asesinan a Morazán en Costa Rica. Entonces agarré 6, 7 nombres y yo dije, bueno, José Falastiri de Morazán, ¿cuántos centros educativos hay? Hay 10 en Honduras. Guadalupe Quesada, solamente hay uno. 21 de octubre, 3 de octubre, perdón, hay 21 centros. José Trinidad Cabañas, el fiel compañero de Morazán, hay 296. Y Valle, ¿verdad? José Cecilio del Valle, hay 525 centros educativos. Esto no lo desagregué, creo, por departamento ni por nivel educativo, pero lo que pretendo con esto es que ustedes vean que en el tema de los héroes, en el tema de los próceres y alrededor de la vida de Morazán, la escuela siempre lo ha tenido presente. Ahora, que no lo hayamos trabajado, yo tengo una admiración muy, muy, muy grande por los historiadores, porque los historiadores toman un elemento muy, muy particular y lo investigan de tal manera que con el método histórico, esta gente nos muestra, digamos, muchos elementos. No sé si han revisado la revista Comisagual que tiene la Secretaría de Educación, que ahí, por ejemplo, el compañero Daniel creo que tiene un artículo y es sobre la genealogía de Morazán y todo el tema de los apellidos y esas cosas. Entonces es interesante verlo de cómo los compañeros escudriñan un tema. Aquí puede haber un tema para elaborar el video. No sé si les pidieron video porque a nosotros nos pidieron un video, ¿verdad? Y hay varias ideas ahí. Cuando yo veo todo esto, entonces digo, bueno, ¿cómo agrupó Honduras su sistema educativo? Honduras agrupa sus sistemas educativos en 4 niveles. El nivel de educación prebásica,
que son tres, tiene dos ciclos de 0 a 3 años y de 3 a 6 años, pero solamente el último año es obligatorio. Este año es obligatorio y la educación básica está constituida de 3 ciclos y 9 grados. Primer ciclo, primero a tercero, el segundo de cuarto a sexto y el tercer ciclo de séptimo a noveno. Esto ustedes ya lo manejan. La idea es que digan, bueno, nos dieron la cátedra, pero yo solo tengo 6 grados. Entonces, ¿dónde voy a dar la cátedra? ¿O cómo voy a desarrollar la cátedra? ¿La voy a desarrollar por grado? ¿La voy a desarrollar al finalizar cada ciclo? ¿La voy a desarrollar al finalizar los 2 ciclos? O si soy centro de educación básica, la voy a trabajar al final del tercer ciclo. Esa decisión, como no es una decisión que la Secretaría tenga un lineamiento eh, digamos, así muy rígido, entonces los centros educativos lo trabajan de diferente manera. Otros pueden decir, nosotros vamos a trabajar en los lunes cívicos, ¿verdad? Se puede. Luego viene el nivel de educación media. El nivel de educación media solo tiene dos modalidades. Una modalidad que es académica, que es el BCH, y una modalidad que es profesional, que son los distintos bachilleratos, ¿verdad? Creo que ahorita ya van por 40 bachilleratos. Se suponía que los iban a ordenar estos BTP, pero como que están ampliando, ¿verdad? La oferta de los bachilleratos. Y el nivel de educación superior que no nos corresponde a nosotros en esta charla y que básicamente este lo trabaja la Dirección de Educación Superior a través del del CES, del Consejo de Educación Superior, que es el que rectora las universidades, ¿verdad? Las 22 universidades que hay en Honduras, 6 públicas y 16 privadas. Y entonces, pero aquí hay una desarticulación, porque la cátedra Morazani, que está planteada para el nivel los niveles que maneja la Secretaría de Educación, que es hasta el nivel de educación media, y las universidades, por ejemplo, la pedagógica yo sé que tiene una cátedra morazánica, pero el resto de las universidades, ¿verdad? no lo, no lo maneja. Entonces, tenemos un currículum nacional básico. En el currículum nos dice, ustedes tienen materializado en estos documentos el tipo de hombre y el tipo de mujer que Honduras requiere. Es del 2001, ¿verdad? Yo entiendo que está en revisión. Tenemos las competencias que vamos a lograr con los estudiantes de conceptos, de actitudes y de procedimientos, las formas de enseñar, las formas de evaluar y las formas de gestionar la labor educativa. Y tenemos también el enfoque pedagógico en el cual se sustenta la educación básica, que es el enfoque constructivista, porque la educación media, nosotros estamos centrados en un enfoque por competencias, ¿verdad? Eso lo manejan. Hay dos grandes documentos del currículo. Hay uno que se llama CNB, que es un documento breve de 69 páginas. Es el instrumento normativo, pero de ahí se desagrega el diseño curricular nacional para la educación básica, que son tres grandes documentos, ¿verdad? Y aquí se materializa todo el saber conceptual, el saber procedimental y el saber actitudinal que nosotros los profesores tenemos que enseñar en estos 3 ciclos y en estas áreas de formación. En el primer ciclo, ¿verdad? Comunicación, artística, sociales, matemáticas, naturales y educación física y deporte. En el segundo ciclo son las mismas áreas y en el tercer ciclo sí varía. Hay un área que se agrega que es el área de tecnología. Esto solo es para recordarle. Entonces, el diseño curricular nacional para la educación básica son tres grandes documentos, como les dije. El primer documento del primer ciclo, que es para primero, segundo y tercer grado, consta de 462 páginas. El segundo ciclo consta de 493 páginas para cuarto, quinto y sexto grado. Y el tercer ciclo consta de 603 páginas para séptimo, octavo y noveno grado. ¿Por qué es importante colocar el número de página? Porque las diapositivas que vienen me di a la tarea de decir cuántas veces nos están proponiendo a Morazán dentro de esas 462 páginas. ¿Cuántas veces nos mencionan a Morazán en esas 493 páginas? O si Morazán pasa desapercibido en las 603 páginas del tercer ciclo, que es séptimo, octavo y noveno grado.
Como el CNB nos dice que vamos a enseñar contenido, entonces me dice, usted va a enseñar el saber qué, que es lo conceptual, pero también el saber cómo, que son los procesos y las actividades sugeridas. Eso es lo procedimental. Y también me dice, lo que usted sabe hacer, entonces póngalo al servicio de la vida, al servicio de la sociedad. Y entonces tiene que enseñar unos contenidos actitudinales. Entonces yo necesito saber de Morazán, pero necesito saber cómo aprender de Morazán y cómo enseñar a Morazán. Pero necesito entender que con lo que yo sé de Morazán, con lo que metodológicamente sé de Morazán, lo pongo a disposición de la sociedad. Entonces usted dice la educación gratuita, pero le cierra la puerta a los alumnos. La educación laica, pero hacemos una oración todas las mañanas. Entonces usted dice, bueno, actitudinalmente, ¿cómo lo estoy trabajando? No es que estoy diciendo que no hagan oración, ustedes hagan lo que quieran, ¿verdad? Solamente es una cuestión actitudinal. ¿Qué enseño entonces? Enseño conceptos, enseño procedimientos y enseño actitudes. Dentro de los conceptos, los hechos, los conceptos, sistemas conceptual, es todo lo que ustedes vieron en el diplomado, entiendo que hasta el día de ayer. En lo procedimental van a trabajar técnicas, van a trabajar procedimientos y van a trabajar estrategias. O sea, cómo yo voy a trabajar todo lo de Morazán, qué tareas les voy a asignar a mis estudiantes, cómo pueden apropiarse, por ejemplo, y decir quién fue Rafael Carrera, por ejemplo, que no es lo mejor que pudiera mencionar. O puedo decir quién fue José Trinidad Cabañas, mejor. Y lo actitudinal, que tiene que ver con los valores, con las normas y con las actitudes. Le pedí, por eso les digo que yo pedí mucha ayuda para esto, entonces le pedí a unos compañeros, decime qué áreas tienen la educación prebásica, porque no solo me voy a centrar en lo básico y en los medios. Entonces me decían, mira, en educación prebásica estas son las áreas, estos son los aspectos, y con esto se califica. Entonces, ¿qué puedo hacer con Morazán? Le preguntaba a una compañera que tiene un bebé en el kinder, y le dije, ¿qué puede hacer usted? Entonces me decía, bueno, hagamos un croquis, una maqueta, hagamos algo y que el alumno pegue, que el alumno pinte, que el alumno decore, que el alumno trace línea. Todo eso se puede hacer en educación prebásica, o sea, orientar las áreas del motor fino, a orientar las áreas de lo sensorial que tienen por acá. Este segundo es de un niño que está en una modalidad bilingüe, pero son las mismas áreas al final. Entonces, el motor grueso usted lo trabaja, el motor fino lo puede trabajar, el área sensorial, ahí tiene el himno Morazán, tiene cantos a Morazán, tiene poesía Morazán. Todo esto se puede y está adaptado para los niveles, o lo que dije Jean Piaget, para el desarrollo cognitivo del niño. Bueno, entonces en educación prebásica hay también un documento de diseño curricular, solo que no es para educación básica, sino que dije para educación prebásica. Este documento sí es menos denso, tiene 140 páginas, ¿verdad? En el segundo ciclo, para cuarto para, de 4 a 6 años, perdón. Y entonces, en el objetivo, el currículum de educación prebásica plantea nada más identificar los principales héroes. Los subrayo lo resalto en rojo. Entonces, en el contenido, acuérdense que hay concepto, procedimiento y actitud. Entonces dije que en el contenido van a ver los héroes nacionales y dentro de esos héroes nacionales está Francisco Morazán. Dentro de las actividades sugeridas plantean que observen la fotografía de Francisco Morazán, que comenten esa fotografía, que digan cuándo y dónde nació, ¿verdad? Entonces me decía mi compañera, Héctor, podés trabajar con los estudiantes en pre-básica que peguen con bolitas de colores, ¿verdad? Y rellenen las imágenes de Morazán. Les das un croquis de un mapa o el departamento de Francisco Morazán y los niños solo van sin todavía asociar el tema del mapa. Porque también en ciencias sociales nosotros tenemos bien claro que en la enseñanza de las ciencias sociales hay método. En primer grado yo apenas enseño el croquis de la comunidad, es lo único que puedo enseñar, pero ahí estoy con el método inductivo. Entonces, en segundo grado yo enseño el departamento, el municipio, el croquis lo meto en el departamento, luego vengo al departamento y armo otro rompecabezas de 18 partes que se llama el país y enseño mi país en tercer grado. En cuarto grado agarro Honduras y lo meto en un contexto que se llama Centroamérica o América Central, porque también tiene una diferencia. Centroamérica es histórico, un término histórico, y América Central es un término geográfico.
Entonces, yo agarro a Honduras y lo agrego en cuarto grado en una lógica que se llama América Central. Luego agarro América Central y lo ingreso en quinto grado en una lógica que se llama América. Ya tengo todas las Américas. Y después agarro la América y la ingreso en una lógica que se llama el mundo. Ahí hay método, ahí hay desarrollo cognitivo, ahí hay gradualidad, ahí hay técnica, ahí está todo. Entonces el sistema educativo sí está pensado con método, solo que nosotros, como es parte del currículum oculto, probablemente no lo logremos visualizar. Y el estándar es que los estudiantes de prebásica pues logren identificar a los héroes nacionales, pero los valores también por los cuales son reconocidos esos héroes. Muy bien, cuando ya me voy a la educación prebásica, que son los tres grandes documentos, entonces yo digo, bueno, ¿qué es lo genérico en los tres ciclos? Los genéricos son las orientaciones metodológicas. Allí mencionan a Morazán, ¿verdad? Y mencionan que sería absurdo, dice, por ejemplo, pensar en la epopeya morazánica sin sus soldados. Su estrategia unificadora se va plasmando a partir de la participación de todos. Pero esto está repetido en las tres orientaciones metodológicas del primer ciclo, del segundo ciclo y del tercer ciclo. Entonces, yo tomo que en cada ciclo mencionan a Morazán, ¿verdad? Una o dos veces. Por ejemplo, en el primer ciclo mencionan a Morazán que identifiquen la participación de algunos personajes como Francisco Morazán. El conceptual y actitudinal es el personaje sobresaliente y las actividades sugeridas, pues que investiguen los datos de personas importantes. En el segundo ciclo, que es cuarto, quinto y sexto grado, mencionan a Morazán ya de manera indirecta en cuarto grado. Yo tuve la dicha de, bueno, yo digo la dicha porque que lo tome en cuenta uno, para eso es bonito, hice el libro de ciencias sociales de cuarto grado, ¿verdad? Porque llegó el proyecto de la pedagógica y ahí nos pidieron a los profesores que trabajáramos. Ahí somos solo profesores de la UPN, trabajamos esa serie de ciencias sociales. A mí me asignaron cuarto grado y es todo el tema de Centroamérica, ¿verdad? Entonces, en este segundo ciclo se menciona de forma indirecta la Federación Centroamericana y como actividades y procesos sugeridos el surgimiento y el fracaso de la Federación Centroamericana. Entonces, se menciona Morazán de manera indirecta. Cuando yo voy a otra área, en séptimo, octavo y noveno grado, en el área de artística, mencionan a Morazán y hacen referencia, pero como los héroes nacionales. Y entonces, en los procesos y actividades dicen dramatizan pasajes de la vida más importantes de héroes y personalidades nacionales. Y ahí está Francisco Morazán. Esto es en artística. En séptimo, octavo y noveno grado, para séptimo grado, hace referencia, pero de manera también indirecta, la admiración y el respeto por los hombres y mujeres que han destacado y que la sociedad los tiene como ejemplo de sentimiento patriótico y de orgullo nacional. Yo entiendo que ahí va Morazán, ¿verdad? Entonces dice, investigan la biografía y yo entiendo que también, y le preguntaba a una compañera que sirve séptimo grado y le digo, ¿y estás viendo a Morazán? Sí. Y entonces ahí entra la figura de Morazán. En octavo grado, como les decía, tal como se enseña en cuarto grado, porque el sistema educativo vuelve a comenzar. Por ejemplo, en séptimo trabaja Honduras, en octavo trabaja América y en noveno vuelve a trabajar el mundo. Pero habíamos trabajado Honduras en tercero, América en cuarto y quinto y habíamos trabajado en sexto el mundo. Y en séptimo grado retomamos Honduras, en octavo retomamos eh, América y en noveno retomamos el mundo, ¿verdad? Lo que varía ahí es la gradualidad y el peso que se le da a los contenidos. Entonces, en este tercer ciclo, en octavo grado se enseña la Federación Centroamericana, pero también se enseñó en cuarto grado. Cuando yo voy a educación media, eh, ya en décimo, undécimo y duodécimo grado, Francisco Morazán solamente aparece en todos esos programas del BCH una vez y es en décimo grado y es en el espacio curricular de historia de Honduras. Los que dan historia y sirven historia de Honduras de acá se dan cuenta que se trabaja en la Federación Centroamericana del 23 al 42, así lo tiene el estándar, perdón, no es el estándar, es el resultado de aprendizaje 5.4. Entonces dice, se va a trabajar de la independencia absoluta a la guerra civil, el gobierno morazánico, propósitos, miradas, actores, alcances y limitaciones. En el
criterio de evaluación número 4 dice que reconoce el proyecto impulsado por Francisco Morazán. Y en el criterio de evaluación 6.5 compara los proyectos de nación impulsados por Francisco Morazán y por la reforma liberal. Entonces te dice, compare a Morazán con el gobierno de Rosa y el gobierno de Soto. Pero obviamente ya estoy en un nivel elevado que es educación media, el 10º grado en historia de Honduras, y son estudiantes de 15, 16 años. Aquí está la propuesta pedagógica. Yo la logro olfatear porque la propuesta pedagógica tiene que, yo siempre digo, tiene que moverse en dos ámbitos. Nunca, nunca, nunca estas propuestas vienen solas. La primera propuesta, ¿verdad? De la representación del niño en el caballo es una propuesta pedagógica para los grados iniciales. Estoy hablando de, pues, educación prebásica. Yo no sé si pudiéramos llegar hasta primer grado ahí. En el Francisco Morazán y el sueño de la unidad centroamericana, entiendo que estos libros son publicados por los compañeros de acá que están en esta dependencia. Entonces, hay una propuesta pedagógica que es intencional, ¿verdad? Está intencional. Yo logro olfatear y visualizar la cátedra morazánica en prebásica, la cátedra morazánica en básica, y ya cuando dice la cátedra morazánica, que es un libro que trabajó el señor ministro, entonces yo digo, aquí está la propuesta para educación media, y en esta propuesta es donde está materializado el acuerdo ejecutivo, el 0922. Pero la Secretaría de Educación, como les digo, aunque no estaba normado, ya tiene una intencionalidad porque viene de lo particular a lo general, porque viene de lo fácil a lo difícil, porque viene de trabajar, digamos, con niños en la formación inicial, luego la formación básica y luego la formación media, para articular la educación media con la educación superior. Pero entonces está pensada la práctica desde la teoría, porque los compañeros que trabajan en esta dependencia son teóricos, pero nosotros los que estamos aquí en los diplomados somos los que llevamos a la práctica todo el pensamiento que tienen estos compañeros. ¿Por qué? Porque hay un tipo de contenido. Bueno, hay un contenido, ¿verdad? Que ya lo habíamos dicho, conceptual, que es declarativo. Hay un contenido procedimental, que es todo el hacer. Y si ustedes agarran a Delos, ¿verdad? Es el aprender a aprender, el aprender a hacer y el aprender a convivir o aprender a ser de persona, de ser humano. Y entonces esto es lo actitudinal. Entonces yo no tengo que solamente trabajar contenidos conceptuales, no, usted trabaje procedimentales, pero también trabaje contenidos actitudinales. Cuando uno trabaja lo procedimental, ahí es donde se da cuenta que cognitivamente hay cosas que vos no las logras ver y que tus estudiantes sí las logran visualizar. Ahora, ¿quién me orienta? Me orienta la didáctica, porque la didáctica es el arte de enseñar por medio de estrategia y por medio de procedimientos. Es lo que hacen ustedes todos los días. Cumplen objetivos, inventan métodos. Ustedes dicen, yo voy a trabajar una didáctica general hoy voy a trabajar una didáctica específica, hoy voy a trabajar una didáctica especial. Todo esto lo hacen todos los días. Y entonces dicen, yo distingo entre metodología didáctica, entre estrategia, entre técnica y entre actividad. Entonces usted dice, yo tengo una metodología didáctica, voy a organizar el aula, ¿verdad? Organiza el aula, organiza la clase, organiza el espacio curricular que le asigna. Entonces dije, voy a tener una estrategia, que es un procedimiento, ¿verdad? Que no necesariamente es secuenciado. Pero luego dije, voy a usar una técnica, un procedimiento didáctico más micro, ¿verdad? Que es parte de mi proceso de aprendizaje, pero dije, voy a hacer la actividad. Esto ya está en la práctica. Entonces lo pensó, se lo ideó en la mente, lo planificó, digámoslo, y luego entonces dice usted, esto lo llevo a los 45 minutos o 40 minutos de la clase en la cual se está desarrollando, porque yo necesito trabajar una propuesta pedagógica. Y entonces en esa propuesta pedagógica yo llevo estrategias, ¿verdad? Y esa estrategia es una acción que está pensada por el humano. Este humano se llama profesor. Y entonces dice usted, ¿qué tipo de estrategias de enseñanza? Bueno, la, la, la enseñanza es la que yo voy a utilizar como docente, ¿verdad? Para generar aprendizaje en mis estudiantes. Aquí está el autor del cual extrajimos esto. Y entonces usted dice, pero yo voy a crearles esas condiciones para favorecer que mis estudiantes aprendan. Me decía una compañera el otro día, fíjese que yo
le reviso una tarea, ¿verdad? Le reviso el acumulativo y entonces ella lo hace como una acción didáctica, pero me doy cuenta de que los hipotes no logran el estándar que les he propuesto. Entonces les dije, bueno, les voy a dar la oportunidad que me presenten nuevamente esta tarea. Ahí hay un aprendizaje, ahí hay una estrategia, ¿verdad? Pero pensada por la profesora en este caso. Pero también hay procedimientos que son de aprendizaje y estos son del alumno. Entonces el profesor los trabaja de una manera, pero el estudiante los asimila de otra forma. Hay técnicas, hay estrategias, hay herramientas. Entonces usted dice, yo voy a estudiar de una forma, el profesor me dice esto, pero yo recepciono esto de otra manera. Y bueno, ahí es donde está la libertad y todas esas cosas, de, de la libertad de cátedra, la libertad de aprender, etcétera. Entonces, miren, cuando ustedes van a considerar la enseñanza de los contenidos, entonces, ¿qué van a enseñar? Céntrense en Morazán. Entonces, yo voy a enseñar lo esencial, demostraciones, aplicaciones, puntos clave, pero también voy a trabajar lo importante, envuelvo lo esencial entro en lo importante. Aplicaciones, ejemplos, principios, normas. Pero también lo conveniente, datos, fechas, anécdotas. ¿Cuándo fue la batalla de la Trinidad? 11 de noviembre de 1827. ¿Cuándo nació Francisco Morazán? 3 de octubre de 1792. Etcétera, ¿verdad? O sea, son cosas muy triviales aparentemente, pero que el estudiante, porque en las ciencias sociales nosotros necesitamos ubicar al estudiante en tiempo y en espacio. Si lo logras ubicar en tiempo y en espacio, entonces decir, pum, logré, aquí hice clic y armé pedagógicamente esta dinámica de enseñanza. Pero también voy a trabajar datos irrelevantes, que son datos anecdóticos. Yo traigo algunos datos anecdóticos acá. Por ejemplo, ¿cómo es posible que una monja, ¿verdad? Familia de los Aycinena, soñara que Morazán envenenaba las aguas? O sea, eso no entra en la lógica, eso es irrelevante, son datos anecdóticos, pero aún así la propusieron para que fuera beatificada. Entonces, uno dice, está bien expulsado Ramón Casados y Torres, ¿verdad? De como uno de los jesuitas que mandaron para Cuba, porque no podía ser la propuesta al Papa, era una locura. Entonces, hay estrategias y hay técnicas. Entonces, usted dice, hay cualquier cantidad de estrategias que yo puedo utilizar. Hoy, yo decía, bueno, pero hasta el tema, pues hasta un concurso de TikTok con mis estudiantes ahora, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha pasado, yo le contaba a mis colegas, una niña colocó el examen de historia de Honduras en el colegio donde yo trabajo en la mañana y se lo puso al copiloto de Microsoft. Y el desgraciado copiloto le estaba dando las respuestas de verdadero o falso y las justificaba. Gracias a Dios que la profesora que estaba cuidando esa sección se dio cuenta. Y entonces cuando captura el teléfono, entonces me dice, mira, profesor, me llaman, aquí está el examen. No, hombre, el copiloto le dio todas las respuestas, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacer en esto? Porque la tecnología también viene para todos estos procesos. Les pregunté, ya cuando Juan Pablo me dijo, mire, va a trabajar estrategias para enseñar a Morazán, entonces le dije, mira los hipotes. Y le pedí a una colega también que me ayudara en séptimo grado. Le digo, ayúdame a preguntarle qué tema les interesa saber a estos niños. Y me lo pegas en la pizarra y me lo tomas una imagen y después voy a transcribir todas esas inquietudes de los estudiantes. Entonces, ¿qué temas de interés, les dije, tienen ustedes sobre Morazán? Y solo pude para séptimo y para décimo grado. Hubiese querido para el primero y segundo ciclo, pero no pude. Y los estudiantes, miren, aquí hay preguntas de todo. Entonces, ellos preguntaban cómo se paró la iglesia, quiénes fueron sus antiguas esposas, por qué mataron a Morazán, eh, por qué Francisco Morazán, imagínense lo que dice ella, tuvo un hijo con diferentes mujeres en cada país de Centroamérica. Y me decía un compañero de sociales, me decía que hay una niña que dice que no quiere a Morazán. ¿Y por qué no lo quiere? Porque fue mujeriego, pero ese es uno de los mitos de Morazán, y él le puede decir algo que tenemos por ahí también. Entonces, hay preguntas, y usted logra agarrar estas preguntas y las puede ubicar. Yo creo que hay unas 4 o 5 categorías, que está la vida, sus batallas, su obra, ¿verdad? Su familia, su genealogía, y el tema ¿cómo se llama? De la federación. Básicamente, esto es en séptimo grado. O sea, los niños sí tienen interés por saber de Morazán. Aunque yo vi un post que decía, yo no quiero saber nada porque eso ya pasó.
¿verdad? Entonces este me mató la historia. Y en décimo grado ya tenían preguntas más elaboradas, ¿verdad? Entonces, porque obviamente en estos de décimo ya están, pero siempre es recurrente la pregunta y se tenía solo una oreja. Creo que también nosotros la hicimos en algún momento. Eh, bien, entonces, ¿cómo pensar la enseñanza de la cátedra morazánica? Miren, Achay es un mundo y cada cabeza, ¿verdad?, de las que está en esta charla piensa diferente. Entonces yo decía, ¿cómo lo pensaba? Les preguntaba a mis colegas. Entonces me decía, por nivel, prebásico, básico y medio. Ah, perfecto. ¿Y vos cómo lo enseñarían? Te decían otros por ciclos. Primer ciclo, segundo ciclo, tercer ciclo. Ah, muy bien. Y a otros que les decía, ¿cómo lo pensaría? Por grados. Voy a enseñar a Morazán en... Una compañera inclusive me recuerdo que me mandó de primero a sexto grado. Me dijo, en primer grado yo enseñaría la biografía, la vida de él, cuándo nació, dónde nació, etcétera. Por grado. Luego me decían otro, al iniciar o en el desarrollo de cada parcial. Perfecto. Al finalizar cada grado o cada ciclo, incorporar en los lunes cívicos o por áreas o temas separados. Todo esto es válido. Es válida la propuesta que ustedes asuman, ¿verdad? Y nadie se la va a criticar. Por ejemplo, entonces ya voy a alguna lógica de estrategia. Si yo quiero trabajar la batalla, lo puedo tomar desde los estudios sociales, marco geográficamente cada batalla en un mapa de Centroamérica. Los mando a investigar, ¿verdad? El mapa de Centroamérica, describen cada batalla, quiénes eran los actores, la fecha, los objetivos, los logros. Agréguenle todo lo que quieran. Esto, como les digo, no es algo acabado. Si yo digo, bueno, voy a continuar con la batalla, esta es la batalla de Hualcho, gracias a Dios me encontré esto en una cartilla morazánica y dije que la batalla de Hualcho fue el 6 de julio de 1828 y entonces yo decía, ¿en qué espacio curricular puedo enseñar esto y cómo? Entonces, en estudios sociales puedo hacer maquetas, puedo hacer croquis, mapas interactivos, que en historia puedo investigar la historia del lugar, la historia de la batalla, qué pasó el antes, el durante, el después. En investigación los puedo dejar como un estudio de caso de la batalla. En español que construya un cuento, un relato, una composición. De hecho, no sé si por aquí tendría un libro de poesía de Morazán del 92, donde aquí hay sendas, ¿cómo se llama? Composiciones literarias sobre la batalla de Hualcho. Entonces, solo es pensar. Si usted piensa, va a encontrar. Por ejemplo, con el himno de Morazán, ¿verdad? Yo puedo enseñarlo en prebásica, en el área sensorial, en el desarrollo del lenguaje, en la fonética, en la lectura, en el área de básica, en español, en sociales, en la educación cívica morazánica, en educación media, en sociología y en historia de Honduras, porque el himno como tal tiene contexto, tiene acontecimientos, pero también tiene prosa, tiene poesía, tiene sonetos, tiene, no sé, yo de español no sé mucho, pero tiene todos esos sistemas de medidas que los profesores de letras manejan. Si voy a trabajar, por ejemplo, el himno Morazán, puedo trabajar los tiempos musicales en todos los grados. ¿Verdad? Una compañera me decía, yo me aprendí el himno nacional solo con do, re, mi, fa, sol, la, si, do, ¿verdad? Y lo cantaba el otro día y decía sol, sol, la, sol, mi, do, mi, la, sol, y con digamos, con la música, con las notas musicales, pero porque tiene bonita voz y cantaba el himno nacional. Y me decía, ¿y cómo lo aprendiste? Lo aprendí la normal, me dice, yo no lo aprendimos. Fíjense que estuvimos con una compañera, con una colega en un taller hace 2 semanas, desde 2 semanas, ¿verdad? Y me gustó una actividad que era la enseñanza del diccionario. Entonces les digo, oíme vos, ¿cómo puedo trabajar el diccionario y meter a Morazán? Entonces me dice, bien sencillo, maestro, agarre el himno, subraye las palabras que no conoce y colóqueles a la derecha el significado. Entonces hice eso, solo hice con el solo, porque igual ustedes pueden perfectamente mandar a los estudiantes, utilicen el diccionario. Yo, por ejemplo, subrayé épica, está en rojo, musa está en lila, esplendor está en verde, irradien está en azul, que es el número 4, eh, Albas está en verde, número 5. Nácar está en negro, número 6. Alabar está
en café en número 7, Vibra en amarillo número 8 y Sonoro número 9. Entonces, probablemente los estudiantes de cualquier nivel, ¿verdad? De cualquier nivel, es muy probable que no conozcan las palabras. Entonces, los mandamos a buscar palabras. Esta es una estrategia de enseñanza, ¿verdad? La puedes usar en español, la puedes usar en cívica, la puedes usar en sociales inclusive, ¿verdad? Pero no estoy enseñando dos cosas. Entonces, que se aprendan el contexto del himno, que tengan esa dinámica histórica en el himno, pero también el uso del diccionario que poco se usa. Fíjense que yo puedo enseñar también desde la numismática. Esto me lo encontré en un documento en 1492, creo que también trabajaron esto ustedes. Hay una cantidad de, de, que bueno, Marta, excelente. Hay una numismática morazánica, ¿verdad? Pero está en una moneda federal y usted la logra ahí, mándelos a investigar. Hay texto también, entonces le pones texto y le pones contexto, ¿verdad? Le pones texto y le pones contexto. Entonces, yo creo que solo es pensar. Miren, por ejemplo, cómo El Salvador, ¿verdad? Me encontré un libro, porque Juan Pablo sí me puso a trabajar usted. Me encontré un libro que está en la biblioteca de la UPN, hay una área especializada de Morazán. Entonces ahí busqué y me encontré esto. Entonces dice, Morazán en el testamento dice, quiero que mis cenizas, al final del testamento dice, quiero que mis cenizas descansen en el suelo del Salvador, cuyo pueblo me fue tan adicto. Entonces, El Salvador le cumplió la promesa. Hay un decreto, ¿verdad? Extraigo aquí la parte del decreto del texto y, ¿cómo se llama? Es más, El Salvador no se queda corto. El Salvador dice, vamos a sustituir un departamento y el departamento de Gotera lo vamos a convertir en el departamento de Morazán. Y como Gotera es un lugar, entonces vamos a llamarle un municipio que se llama San Francisco de Gotera. Eso está desde 1847. ¿Verdad? Es interesante, pues. Por ejemplo, yo puedo con los pensamientos de Morazán decir a mis estudiantes, búsquenmele contexto a esto, ¿verdad? O investiguen, ¿verdad? Querido amigo, la posteridad nos hará justicia. Yo les coloqué entre paréntesis eh, Morazán en el patíbulo, ¿verdad? Dirigiendo esa vía, señor. Estamos como que yo le secreté a Juan Pablo ahorita. Entonces, pero claro, las condiciones no son estas. Luego, un manifiesto a los centroamericanos, que es el manifiesto que ustedes han estudiado, pues, porque yo no vengo a trabajar esto, ¿verdad? Solo vengo a pensar cómo enseñaría desde lo que ustedes ya saben. Entonces dice Morazán, ni el oro del Guayape ni las perlas del Golfo de Nicoya volverán a adornar la corona del Marqués de Aycinena. ¿Qué contexto le puede dar a esto? ¿Verdad? ¿Qué, hacia dónde me lleva esto? ¿Verdad? ¿Quién diablos era el Marqués de Aycinena? ¿Por qué el Marqués de Aycinena eh, es mencionado por Morazán? ¿Verdad? Y entonces te vas a ir a todo el tema del mundo colonial, eh, te vas a ir a la Capitanía General, te vas a ir todo el tema del virreinato de la Nueva España, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí hay estrategias, por ejemplo, del cómic. Seguramente también, yo recuerdo que Jorge Amaya trabajó algo del cómic cuando nos dio la charla a nosotros, pero me llama la atención, un director distrital me mandó un libro que lo escribió don Enrique Aguilar y se llama Biografía Ilustrada de Francisco Morazán. Este libro, ¿verdad? Viene ilustrado como un cómic y trabaja toda la vida de Morazán como cómic. Y en la parte de abajo, estas dos imágenes que tengo ahí, me las encontré ahí en la biblioteca de la UPN, ¿verdad? Que es una biblioteca especializada del tema de Morazán. Entonces yo puedo trabajar, mis estudiantes pueden hacer un cómic perfectamente, en Historia de Honduras lo hemos hecho. Aquí traigo un fragmento cuando dice Morazán, y entonces yo digo, bueno, enseñemos valores, ¿verdad? ¿Qué valores Morazán me puede transcribir en estas circunstancias y que Morazán piense con tanta claridad? Es un fragmento nada más. Entonces dice, claro que no tengo enemigos ni el menor rencor. Ahí está el perdón, ¿verdad? Haber causado algunos males a mi país es la humildad en el carácter. Justo deseo de procurar el bien a mi país, patriotismo, ¿verdad? Etcétera, etcétera. ¿Quién, me decía
el doctor René Noé, oíme Héctor, ¿quién, voy a decir una palabrota ahorita, quién diablo puede estar pensando en las deudas que tienes y sabes que en 3 horas te van a matar? Entonces, realmente Morazán lo que demostraba ahí es la honradez, ¿verdad? Y ser un hombre probo, la cabalidad de la justicia. Es más, nosotros, si, si tenemos deudas, no, ya quedan saldadas, ni te preocupas por eso. Entonces, la legalidad, ¿verdad? O sea, Morazán, responsabilidad, y hay un error de ortografía. Entonces, la claridad de eso, usted puede con los estudiantes pedirles que encuentren cosas. Yo por eso les digo que a los historiadores les tengo mucho respeto, porque los historiadores se van a un tema. Yo vi el tema de Daniel y entonces, cómo entre la S y la Z del Quesada, ¿verdad? Daniel se fue y hasta que encontró la raíz y dijo, no, Quesada es con S, ¿verdad? Quesada es con S. Entonces me encontré también en esta búsqueda el término cachureco y fíjate que los costarricenses le llamaban cachurecos a los soldados de Morazán, pero eran a los soldados que generalmente dice que en Centroamérica se le llamaba cachureco a los separatistas y lo más probable es que le llamaban cachurecos para agraviar a los invasores, ¿verdad? Aplicándoles un mote que detestaban porque eran los enemigos. Entonces el término cachureco, ustedes no se sientan tan emocionados con eso. Y hay otro tema aquí que es incidental y es un dato irrelevante, ¿verdad? Yo lo pongo entre comillas irrelevante porque yo no sé si ustedes saben por qué los soldados de Morazán y los más leales eran de Texigua. Y me encontré una cita en el libro de Exploraciones y Aventuras de Honduras de William Wells. Y dice Wells que el hermano de Francisco Morazán, Benito Morazán, estuvo de cura en Texigua desde 1824 hasta 1837. Yo me declaro ignorante y les cuento que hasta este momento donde hice la lectura para esta presentación, me di cuenta. Entonces dice Wells, es muy probable que este sacerdote les haya inculcado a los feligreses las ideas liberales y su firme devoción por el gran caudillo unionista. Es más, hay otra anécdota, perdón, donde dice que a Morazán los soldados le decían tío. Me imagino que era tío, dije Wells, por el sacerdote que estaba ahí. Miren esta estrategia de cuadro comparativo. Yo comparo a Rafael Carrera y comparo a Morazán en texto extraído del libro Exploraciones y Aventuras de Wells para 1857. Wells, retomando ¿cómo se llama? Travesías por América Central, ¿verdad? Él dice que Morazán tenía buena presencia, rostro hermoso e inteligente, de complexión rosada y ojos azules, demostrando que su sangre era distinta de la de sus compatriotas mestizos. Dice que en Morazán se mezcla orgullo e ignorancia, de adulación e insolencia, tan común entre aquellos hispanoamericanos que han alcanzado brevemente un puesto insignificante. O sea, lo que está diciendo Wells, hay gente que llega a un puesto y ya no le hablan a nadie a usted, Morazán, ¿no? Pero yo quiero comparar a Carrera y miren lo que decía de Carrera. Un mestizo prieto y muy mal parecido. Obviamente, ya saben ustedes quién era Carrera, ¿no? ¿Y cómo comenzó Carrera? Y como sirviente de una mujer de no muy buena reputación, continuando con un español del quien se supone que él adquirió las pocas luces y modales que poseía cuando ejerció por primera vez el escenario político de Guatemala. Pero siguiendo a Eduardo Galeano, miren que Eduardo Galeano mata en el libro que se llama Memoria del Fuego, entonces mata a Rafael Carrera y entonces dice que en la en una de las partes, no, esto es sobre Morazán, ¿verdad? O sea que cuando Morazán es llevado al patíbulo, entonces eh, esa tormenta de sotanas es toda la reacción conservadora de la Iglesia Católica. Y en Guatemala decían que mueran los extranjeros, que viva la religión y que muera Morazán. Dice que las monjas rezaban con tanta prisa que en 9 segundos despachaban 9 novenas, pero en los coros entonaban la salve y maldicen a Morazán. Esto está en el libro de Eduardo Galeano, pero además Galeano dice
que Rafael Carrera, en el último parrafito ahí en azul, está por acá, no sé si logro señalizar, dice que era un criador de cerdos, ¿verdad? Y este es este personaje, ¿verdad? Aquí tengo el libro de Carrera. Este personaje es el que dirigió Guatemala y contra esta gente que me abrazan. Pero aquí hay contexto, aquí hay cualquier cantidad de cosas ustedes que pueden extraer. Miren este, en San José de Costa Rica, dice Francisco Morazán, se prepara para morir por la patria grande centroamericana mientras ella se abstinaba de romperse. O sea, Morazán lo que quería, hundir Centroamérica, pero la patria, cada país agarraba por su propia cuenta. Entonces yo puedo darle este texto a mis estudiantes, les digo, métanle contexto, métanle análisis, hagan ensayo, háganlo, no sé, ¿verdad? Y lo último, la valentía de Morazán. Morazán enfrenta el pelotón de fusilamiento, se descubre la cabeza y él mismo manda a preparar armas. Manda a apuntar, corrige la puntería, da la orden de fuego, lo descarga y lo devuelve a la tierra. Entonces, esto es lo que ustedes decían, ¿verdad? Aún estoy vivo, ¿verdad? Y le dan la segunda ráfaga. Puedo pedir una infografía. Hay un texto que compara a Morazán con estos, eh, digamos, grandes demócratas de la historia de América. Entonces, con Washington, Martí, Bolívar, Morelos y a Morazán. Colóquenlo entonces los estudiantes una infografía que le den los aportes, ¿verdad?, a la democracia del continente. Y también hay una leyenda negra de Morazán. Gabriel García Márquez, cuando va a recibir el premio Nobel de literatura en 1982, se dirigió muy mal porque dijo que el monumento al general Morazán, erigido en la Plaza Mayor de Tegucigalpa, es en realidad una estatua del mariscal Ney, comprada en un depósito de estatuas usadas en París. Y este historiador canadiense, ¿verdad? William Crane dice también que en la Plaza de Tegucigalpa, donde la banda toca todos los domingos por la noche, no es realmente de Morazán, sino que la inscripción indica, dice, es del mariscal Ney. Y Eduardo Galeano también, ¿verdad? Pero luego recapacitan. Entonces dije que los que habían ido a París para contratar por el encargo del gobierno, se gastaron el dinero en parrandas y terminaron comprando una estatua del Mariscal Ney. Pero esto ya ustedes lo vieron y ya saben que no es así. Pero van a encontrarse sus estudiantes con esta lógica. Entonces ya, perdón acá, ya Rafael Leiva Viva en el libro La estatua de Morazán y en el otro libro que se llama Francisco Morazán y las relaciones con Francia, ah, no, aquí lo tengo. Entonces, él ya aclara, ¿verdad? Y dice, y deja en firme la autenticidad de lo que es la estatua de Morazán. Entonces, miren aquí, esto lo vieron también en alguna, porque nosotros sí lo vimos, y nos decían que usted puede trabajar, por ejemplo, con sus estudiantes, el centenario, porque con Morazán hay varias cosas. Este es el centenario de su nacimiento, 1892, ¿verdad? Está el bicentenario de su nacimiento, el 1992, pero también está el centenario de su fusilamiento en 1942. Entonces, ¿qué acciones hubo en el 1892? ¿Qué acciones? Y yo lo coloqué para que ustedes tengan idea que coinciden fundamentalmente estas tres efemérides con gobiernos nacionalistas, ¿verdad? Gobiernos conservadores. En el 92 el gobierno de la Calleja, pero fíjense que emitieron una cantidad de obras, ¿verdad? Y volúmenes sobre Francisco Morazán. Esos están ahí en la biblioteca. En el 42, Tiburcio Carías. Tiburcio Carías hizo una cantidad de acciones, ¿verdad? O autorizó que hicieran una cantidad de acciones, y él era el promotor y el que financiaba toda esta lógica de, de la celebración del centenario del fusilamiento de Morazán. Y luego, bueno, el centenario del nacimiento, entonces estaba, ay, Ponciano creo que era este. Los retratos, Morazán tenía una oreja, alemán y los hipotes. Entonces usted les tiene que decir que la época, ahí adelante hay una diapositiva con esto, que precisamente Marta trabajó con esto con nosotros. ¿Qué poetas han escrito sobre Morazán? Bueno, Pablo Neruda, ¿verdad? Eh, Rubén Darío, Roque Dalton. En estos poemas hay elementos de letra, hay elementos de historia, hay elementos de contexto, hay elementos de ciencias sociales. Hay una cantidad, libros enteros sobre de poemas sobre Morazán. Está Roberto Sosa, están todos los escritores hondureños. Sobre las batallas, me encontré un libro que hace un análisis de la batalla de la Trinidad, hecha por un militar, José de la Cruz Hernández Rosas,
Entonces usted puede darle a cada grupo una batalla, que la trabajen, que la investiguen, no sé, ¿verdad? Estos son algunos mitos, estos son incidentes, ¿verdad? De lo que decíamos, lo conveniente, lo importante, lo anecdótico. Esto, en algún momento, esto se vuelve anecdótico. La estatua del Parque Central es auténtica. Ahí está comprobado. Morazán era masón, no existen pruebas históricas de estudios masónicos entre 1898 a 1942, que es la vida de Francisco Morazán, ¿verdad? Fíjense que en la alcaldía municipal hay una urna morazánica. Fue enterrada en 1942 y esta urna tiene cuestiones morazánicas y la idea es que esta urna se va a abrir. Aquí está la placa. Se va a abrir en el año 2042. Ustedes probablemente todavía la logren ver. Morazán tenía solo una oreja. Se tiene que ver y irse a la investigación histórica, la época, cuál era el estilo. Bueno, era el retrato de perfil y respondía a una estética. Morazán era enemigo de la iglesia. Esa iglesia feudal representada por Ramón Casados y Torres, no, Morazán era enemigo de la iglesia, pero sí expulsó a los jesuitas dominicos, franciscanos, junto con Casados, pero por conspiradores. Y Morazán lo que hizo fue establecer la libertad de culto. Morazán envenenaba las aguas y contaminaba el aire. No, la epidemia de cólera de Morbus en el 37 era una epidemia normal que pasó. Y también lo acusaban de que había contaminado las aguas y había contaminado el aire. Entonces, esto en alguna medida es anecdótico porque en el 35 hizo erupción el volcán de Cosiguina. Los hipótesis de ciencias sociales, y sí, aquí hay bastante de ciencias sociales, creo. Ellos viajan en geografía a Nicaragua y pueden ver toda esa lógica de los volcanes, ¿verdad? Sobre todo en Salvador, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica. Pero ese volcán mantuvo oscurecido, ¿verdad? Hasta Guatemala, que llevaron la ceniza, y cuentan, ¿verdad? Ahí en un texto leí que hasta 7 centímetros o pulgadas de espesor eran las cenizas cuando tocaban por Pespire. Entonces, eso es complicadísimo. Y en 1942, para el 15 de septiembre, se trabajó mucha información sobre Morazán. Todos estos son documentos reales que están en la biblioteca de la UPN. Yo no me moví a otra biblioteca, Juan Pablo, ahí no le puedo mentir. Pero sí hay, por ejemplo, Choloma le dimos un homenaje, Santa Bárbara, Olancho, y fíjense que también habían, ¿cómo se llama? Revistas, ¿verdad? En esta revista hay un artículo de las relaciones que tenía Honduras con Cuba y cómo el gobierno de Honduras le va a hacer un homenaje a José Martí en Cuba, un arreglo floral, pero con todo el despliegue va, del gobierno. Y Tiburcio Carías en el 42 fue el que prácticamente ordenó esa cantidad de homenajes. Sobre esto pueden trabajar sus estudiantes. Y también allí en esa biblioteca de especialidad de Morazán me encontré esta obra. Esto es para artística, ¿verdad? La podés trabajar como teatro. Entonces, la tragedia de Morazán se llama. Fue escrita en Costa Rica eh, por un famoso escritor salvadoreño llamado Francisco Díaz, y ahí están los personajes: Morazán, Villaseñor, Saguet, Sarabia, Lazo, Cordero, Milla, Molina, Mayorga y Cabaña. Entonces yo puedo, ¿verdad?, montar esta obra en el Central Vicente Cáceres sin ningún problema si fuera profesor de letras, perdón. Y organizamos esa obra para septiembre o para octubre. Puedo trabajar temas. Yo coloqué esto porque este tema lo hice en el video, me recuerda. Entonces yo dije, bueno, un tema pequeñito que trate el exilio y la muerte de Morazán. Entonces, con esta diapositiva hice no me acuerdo, 6 u 8 minutos del video. Entonces, no sé, solo es que le den pensamiento. Ahora, hay una realidad actual ustedes. Los usos de Morazán son unos usos políticos a veces perversos porque agarran lo liberal de Morazán con lo liberal de partidos políticos y eso no es así. El liberalismo de Morazán es otro. Entonces, la derecha conservadora, los militares, los grupos de poder. Y me llama la atención que el candidato en esta convención dijo que ahora viene la cuarta reforma que vamos a escribir con todos ustedes. Y estamos escribiendo el capítulo más hermoso de la historia de Honduras. Uno que comenzó con Francisco Morazán.
luego Vieda Morales, Carlos Lora Reina y don José Simón Ascona de Roberto Suazo, Suazo y Ascona. Entonces uno dice, no sé, yo creo que estos son usos perversos de Morazán. Estos son ejemplos, yo no sé si la profesora Marta fue la que me mandó esto, ¿verdad? De líneas de tiempo que los alumnos hacen. Esto lo hacen los alumnos, ¿verdad? Porque era un plus de chicas que trabajaban y compañeros que trabajaban en la cátedra morazánica en la UPN. Y les decía, mándenme evidencias y de ahí las tomé. Esta la capturé, no la pude, pues estaba en PDF. Son cuestiones que hicieron los alumnos. Es muy probable que alguno de los que esté aquí haya hecho esto, y esto no lo dice. Estrategias de mapas mentales con los alumnos. Y eh, creo que estamos en tiempo, porque ya luego les voy a proyectar una propuesta pedagógica, ¿verdad? Que trabajamos con los colegas y solo le di una adaptación. Y entonces yo pienso, ¿verdad? Que piden al ministro la próxima charla que se esmere en dotar de una filosofía a nuestro sistema educativo, ¿va? Que sea una filosofía articuladora, porque el sistema está desarticulado. Entre media y superior no hay coordinación. Media le tira la culpa a prebásica, prebásica, básica, básica, media, y la universidad dice que nosotros no formamos en media, entonces es complicado esto. Tratar de emitir una moneda conmemorativa de la Cátedra Morazánica, porque esto por memoria histórica, porque si no se hace, la memoria histórica va, ¿verdad?, perdiendo vigencia. El tema de la filatelia, a mí me gustaría ver sellos postales, estampillas de Morazán. He visto de José Falastir, he visto de Morazán, pero yo digo, en esta época, ¿verdad? En esta época, con la cátedra morazánica, se debe tratar la ruta morazánica. Hay avances. Yo sé que un profesor de la Autónoma ha trabajado esto, lo comenzó con nosotros ahí en la UPN, pero que se trace la ruta y se haga pues con estudiantes, ¿verdad? Pueden ser los estudiantes más aventajados. Crear una revista morazánica. Hay revistas, pero yo digo una revista impresa donde todos ustedes, desde sus municipios, departamentos, de tus centros educativos, digan, yo hice esta experiencia innovadora sobre la práctica de la cátedra morazánica, me gustaría escribirla en 2 páginas, 3 páginas y mandarla a una revista, le pones, ¿cómo se llama? Sustento teórico, la mandás, ¿verdad? Y esa es como una revista de cuestiones innovadoras que los profesores hacen en educación, ¿verdad? En todo el sistema. Pueden ser premios a la excelencia para Morazán. Y esto sí, ¿verdad? Que continúen publicando y editando libros. Hasta aquí, eh, yo trabajaría esto. Sí quisiera proyectarles rapidito, solo para que la vean. Yo sé que se les va a quedar ahí. Cómo enseñar a Morazán. Entonces, eh, voy a proyectar, Juan Pablo, yo no sé, sí, mejor proyecto y si al final hay preguntas, ¿verdad? Está bien, maestro. Usted es el dueño del tiempo, así que está enriquecida la charla, no queremos perder. Así que sigamos Ok, aprendiendo más. bueno, voy. Me dice si está proyectando. Es correcto. Aquí, maestro, sí, excelente. Miren, en, en esta lógica de la lógica académica, uno, no sé, uno no puede abrogarse cosas que usted las hizo completamente. Yo dirigí este proceso y por eso se me hizo fácil como adaptarlo, ¿no? A la educación y para que lo vean, ¿verdad? No es algo acabado, yo insisto en esto, es algo que puede estar en construcción. Me escribía la profesora Marta ahorita, me dice, el CIE está trabajando por iniciativa de varios compañeros sistematizar la cátedra de educación cívica morazánica. Sí, yo tuve 2 alumnos ahí en el CIE la vez pasada en práctica, yo trabajo práctica en la UPN, y medio comenzamos a ayudar ahí para montar la cátedra morazánica en una plataforma, pero en el CIE, ¿va? Entonces, esto es una propuesta, ¿verdad? Tiene una descripción, comienza con el acuerdo, tiene una justificación, ¿verdad? Está en el plan de gobierno, todo esto. Cuando la gente dice, ¿y por qué Morazán? Porque está en el plan de gobierno y tiene que cumplir. Hay unos objetivos,
hay objetivos generales, objetivos específicos. Entonces, aquí ya comienza la organización. Entonces, con mis compañeros, nosotros dijimos, ¿qué es lo primero que vamos a enseñar? Todos estos temas, yo entiendo que el diplomado se los dio. Y ustedes pueden tomar un tema de estos para que hagan su video perfectamente y el diplomado se los acepta. Entonces, a mí mm, me tocó organizar esto y mis compañeros me dijeron, hagamos un primer módulo, un primer bloque de contenido, la ilustración y el siglo de las luces. Vamos a trabajar desde el pensamiento de Rousseau, Montesquieu, hasta los criollos en América, Simón Bolívar, Francisco de Miranda. Un segundo bloque de contenido, vamos a ver la estructura social y económica de Centroamérica, el tejido social, los peninsulares, los criollos, el papel de la Capitanía General. Ahí entra lo de aquel señor del Marquete Aycinena, las provincias, Morazán, la alcaldía mayor, todo esto ustedes lo trabajaron. Luego un tercer bloque, la República Federal, la independencia, los liberales, el contexto de la independencia, la vida política Morazán, la Federación Centroamericana y el pensamiento liberal y transformador del Estado en Francisco Morazán. Un cuarto bloque, entonces mis compañeros me decían, bueno, trabajemos Morazán, el estadista, el reformador, las reformas económicas y sociales, que allí entran todas. Morazán y la educación, la contratación de maestros, la apertura de centros educativos, también ya vieron esto. Es redundante cuando les dicen, la primera acción de Morazán, dice, fue pedir una plaza para profesores. El método lancasteriano, la enseñanza mutua, Morazán y la imprenta, Morazán y el pensamiento de, de otro tiempo. ¿Va? O sea, Morazán estaba en otra dimensión. Y el último bloque que tenemos es el legado morazán. Entonces, el legado de Morazán, el manifiesto de David, ahí donde dice él cuando habla del que ni el oro del Guayape, ¿verdad? El testamento de Morazán, las cartas de Morazán, el himno a Morazán, estatuas y murales de Morazán. Esto lo vieron también con los compañeros que les desarrollaron la cátedra. Les diré que esta cátedra, no sé, los profesores, si son los mismos que nos dieron a nosotros, profesores de alto nivel, todos ustedes. Los valores morales y ciudadanos de Morazán, Morazán y la realidad. Y aquí tomábamos nosotros el egresado de la UPN y Morazán. La metodología son todas las que ustedes ya vieron por allá y la evaluación pues igual, aunque la cátedra está planteada desde el decreto que no se evalúa, sino que es con criterios cualitativos. Y entonces la planificación nosotros la estructurábamos así. La cambié, sí, sí. Por ejemplo, Marta, que trabajó conmigo, yo sé que va a ver que hay cosas aquí que no las teníamos, ¿verdad? Porque la habíamos pensado nosotros para una lógica virtual y aquí está pensada para una lógica de presencialidad. Y entonces, lo primero que tendríamos que hacer es un diagnóstico, ¿verdad? ¿Con qué, digamos, con qué maqueta o qué formato, unidad temática general, propósitos o objetivos, contenido, recursos didácticos de enseñanza-aprendizaje, qué estrategias vamos a utilizar y qué seguimiento le vamos a dar como evaluación? Lo que trabajamos acá es montar, digamos, cada temática y agarramos temas. Entonces, agarramos todos estos temas, ¿verdad? Hasta llegar al ideario morazánico. Cuando vamos con la ilustración y todo el tema del siglo de las luces, ¿verdad? Trabaja Francia, trabajas la ilustración, el iluminismo, trabaja la relación de ilustración en Europa, trabajamos los valores. Aquí teníamos nosotros Texiguat, pero yo no había reparado, o sea, por qué la población de Texigua era morazanista y Wells, pues, me dio una luz, ¿verdad? Yo no estoy diciendo que sea eso. Tal vez Daniel y Juan Pablo, con historiadores, saben más de esto. Luego tenemos la estructura económica, ¿verdad? Aquí vamos a ver el tema de los peninsulares, el añil, el café, la Capitanía General, las provincias de Centroamérica, Morazán y la estructura social, la provincia de Honduras, la Alcaldía Mayor, ¿verdad? Y que vamos a ver, bueno, analizar toda esta situación económica, política, social, fiscal, de comunicación y transporte de Centroamérica. Me llama la atención que están hablando del ferrocarril interoceánico. Ya Morazán lo había pensado. Miren, esto en el 3 estamos diciendo que vamos a trabajar la República Federal, ¿verdad? Las relaciones
de la independencia, Morazán y el contexto de la independencia, ¿verdad? ¿Qué hacía Morazán en ese momento? La federación y el pensamiento liberal, ¿verdad? ¿Qué tema? La creación de la república, los mandatos de Morazán, los retos dentro de la federación, la batalla, los enemigos del proyecto morazánico, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y aquí luego vamos con Morazán como estadista. Entonces aquí ya vienen el cólera morbus, la apertura de los centros educativos, el método lancasteriano, la enseñanza mutua, el tema de la imprenta. ¿Por qué decimos que Morazán es de otros tiempos? Pueden estudiar a Ramón Casados y Torres, ¿verdad? Entonces ustedes dicen, yo voy a trabajar por tema, perfecto, trabajar Ramón Casados y Torres, y te vas a dar cuenta de lo nefasto que era ese arzobispo. Luego el legado morazánico, entonces ya trabajo todo, el legado de Morazán, el manifiesto de David, el testamento Morazán, las cartas, el himno Morazán, los poemas Morazán, etcétera, etcétera, etcétera. Y de igual manera, como estrategia, aquí nosotros colocábamos, por ejemplo, que los estudiantes vieran un video que está en YouTube, que es de 42 minutos, que se llama La posteridad nos hará justicia. Y es creo que fue Telesur que lo proyectó. Y entonces, pero ahí está, es de acceso libre. Y, o sea, para enseñar a Morazán, lo que yo digo es que sí hay cualquier cantidad de cosas, ¿no? Y está una referencia bibliográfica, que también son de acceso. Esa riqueza, descarguen todas las lecturas, yo como recomendación, porque creo que los compañeros cuando termina el diplomado le van a colapsar todo. Entonces, si no guardaste, ahí te vas a... guarden los libros, porque los libros son valiosos. Y aquí como un ejemplo, como a nosotros los profesores nos dicen, mire, cada vez que usted haga una actividad, entonces de las instrucciones. Entonces yo digo, hagan una línea de tiempo sobre Morazán, de obra de Morazán. Entonces, pedagógicamente, metodológicamente y didácticamente, entonces yo digo, ¿qué elementos quiere? ¿Por qué? Porque si yo le digo al alumno, hacete una línea de tiempo de Morazán, puede decir, yo voy a tomar solo esta parte, ¿no? Y aquí le estoy dando las indicaciones bien claras, la coherencia, claridad, presentación, y que debe tener referencias bibliográficas, por lo menos 4 fuentes. ¿Por qué? Miren, porque nosotros estamos en una lógica que los estudiantes hoy están en una dinámica de entrar a mucha tecnología, entonces tenemos, no sé, que estar como más atentos de todo esto. Yo no sé, Juan Pablo, yo lo dejaría por ahí. Sé que 1 hora 24 tenemos ya, entonces No, es bastante, maestro, usted es demasiado esto, pero sí, no, maestro, extraordinario conferencia, estoy boquiabierto, realmente interesante. Todas estas herramientas nos van a ayudar a nosotros. Ya compartimos documentos que usted me cedió para poder compartir con los docentes a nivel nacional, con el respeto a usted siempre, ¿verdad? Por derechos de autoría. Y no, pero tiene, tómenlo ustedes, yo no, si esto, ahí está todo pero referenciado al final, ¿no? aquí ante el público tiene otro compromiso conmigo. Y es que toda esta explicación que hizo tiene que ser un artículo, maestro, y publicarlo en Comisagual, porque está brillante lo que acaba de Sí, se exponer puede, y sí. sería importante que usted trazara, ¿verdad?, ese elemento, porque sería mucha Voy a ayuda comprometer para... aquí hay 2, 3 personas más o menos que pueden trabajar conmigo. Sí, Sí. porque sería valioso, ¿verdad, Daniel? Que presentara un artículo en Comisagual sobre todo lo que nos acaba de enseñar. Entonces, sí, maestro, yo agradecerle. Realmente extraordinario lo que nos dio. Y bueno, vamos a abrir el espacio de preguntas y respuestas. Así, Daniel, ya se comprometió el maestro que va a convertirlo en artículo, ¿verdad? Y lo va en, pues igual. Muy bien, está el caso de Teófilo. Ya vamos a darle la palabra a Teófilo. Permítanme. Muy bien, puede hablar, Teófilo. Si quiere, maestro, puede dejar de compartir, maestro, para que... Buenos días. Sí, buenos días, Teófilo. Quiero aprovechar la oportunidad. Bueno, en sí, mi participación no es para preguntar, es para tener la oportunidad de saludar a uno de mis maestros que tuve en mi proceso de pregrado allá en Choluteca, no sé si recuerda
al Claro, Teófilo, que sí. Leonel, ¿verdad? La verdad que muy bonita la oportunidad, máster, de saludarle. Siempre me he llevado un grato recuerdo de su proceso de enseñanza. Y sobre la temática, muy interesante, la verdad que nos viene a reforzar nosotros como docentes y que hemos trabajado y que estamos trabajando, ¿verdad? En esa línea de hablar, de enseñar lo que es la obra y vida de Morazán desde diferentes posturas, de diferentes, ¿verdad? En los diferentes espacios, ¿verdad? Ya nosotros que hemos salido de la universidad, como decía ahí, ya eso de que a Morazán le falta una oreja, eso ya esos conocimientos, ¿verdad? Y saliéndome un poquito de la temática de Morazán, de que el Empira fue muerto a traición, esos elementos ya nosotros ya no existen, ¿verdad? Porque venimos de un proceso en donde pues hemos tenido formadores que nos han dado esa ilustración y la forma como enseñar, cómo usted hoy lo implementó, la verdad que nos viene a enriquecer ese campo y créame que he tomado apuntes, ¿verdad? He tomado nota de elementos que necesito integrar, porque por ejemplo en básica, ¿verdad? Que usted hablaba de que se enseñan los héroes y ahí va lo que es el papel de Morazán. Entonces es oportuno tomar esas ilustraciones que usted nos ha dado y poderlas integrar, ¿verdad? Lo que es la enseñanza de Morazán en los centros educativos. Muchas gracias. Muy bien. Gracias. Vamos con Lisa. Perfecto. Buenos días, licenciado. Bueno, realmente en esta mañana más que no es una pregunta, sino el poder recordar las enseñanzas del licenciado Aguilera. Le saluda Liliana del Empira y estoy sorprendida cómo abordó todo el proceso. Realmente pienso que las estrategias, las técnicas, todo hay. Lo único que de repente nos hace falta a nosotros como docentes es como más compromiso, más entrega a la enseñanza de Francisco Morazán. Yo doy la clase de historia de Honduras y he tenido unos casos de que me encuentro con alumnos que vienen de otro centro educativo y de repente no saber ni quién era Francisco Morazán. Entonces el poder iniciar eso no es fácil, pero sí he logrado entender que importante es poder enseñar todas estas técnicas, estas estrategias de enseñanza desde el primer ciclo, segundo ciclo hasta educación media. Así que más que todo es felicitar a Lee. Estoy muy agradecida y qué excelente ponencia. Bendiciones, licenciado Aguilera. Saludos, Liliana, cuídate. ¿Puedo hacer una pregunta, Juan Pablo? Claro, por supuesto que sí, aprovechar maestro. Gracias, maestro Aguilera. Un gusto. En realidad, una exposición de alto nivel. Le comento que en este diplomado tenemos oficiales del Ejército y oficiales de la Policía Nacional. Es bastante interesante saber que fueron ellos en la década, bueno, en el siglo pasado, que empezaron con esto de las cátedras morazánicas. Obviamente hay todo un trasfondo histórico, ¿verdad? Usted solamente ahorita tocó la parte del sistema educativo público, ¿verdad? O el sistema educativo a través del el currículo nacional básico, pero ¿ha logrado usted o ha leído, investigar o si dentro de la parte de las fuerzas militares, ¿verdad? Ellos también le dan ese enfoque a Morazán, o sea, ¿está dentro de sus currículum información con relación a Morazán? Fíjese que, hola Daniel, realmente sí me encontré varios documentos donde la Universidad de la Defensa sí trabaja la cátedra morazánica. Es más, lo que pasa es que ellos la hacen con mucha más reverencia que nosotros, porque pues por el estilo que tienen y me encontré ese documento donde creo que es un coronel que hace un análisis completo de la batalla de la Trinidad y por qué Morazán triunfó en esa batalla. Eh, no he visto, digamos, el pensum académico ni en la Universidad de la Defensa ni en la Universidad de la Policía, en ninguna de las dos. Le mentiría, sí, pero sí sería algo. Pero yo digo que los historiadores siempre van al dato, a cuestiones que nadie ve. Entonces, ese es como la expertise de la historia, pero sí, yo tomé más la parte del sistema educativo, digamos, público, ¿verdad? Y ver
cómo las academias militares sí participaban en los desfiles, sí había una cantidad de eventos dirigidos hacia el Parque Central. Eso sí aparece bastante en los documentos, ¿verdad? La emisión por ejemplo, Villeda Morales, cuando se dirige en 1957, se dirige en un 3 de octubre, en el Día del Soldado, y ahí aborda todo el tema de Morazán, ¿verdad? Está ese discurso ahí en la biblioteca de la UPN. Excelente. Muy bien. Por favor. Hasler Acosta. Puede preguntar, Hasler. Hola, Hasler. Tiene- Vamos a darle la palabra a Ondina. Puede preguntar, Ondina. Hola. Creo que levantaron la mano, pero no. Dígame, Ondina. Puede preguntar. Sí, felicitar al licenciado Aguilera por esa ponencia tan excelente. Solamente una preguntita. ¿Es factible que podamos conseguir las herramientas pedagógicas para la enseñanza escolar de la cátedra morazánica? ¿Dónde la podríamos conseguir o la van a compartir si sería posible? Hola. Creo que a Juan Pablo se les va a enviar o ya se los envió ahí al grupo. Sí, yo lo compartí, maestro, con Daniel. Daniel Ah, ok. lleva a cargo el diplomado Ah, ok. y él va a compartir todas esas herramientas, esos valiosos aportes que usted acaba de dar con los maestros. Y usted me dio el permiso, ¿verdad? Porque sin su permiso Sí. no podemos nosotros, porque no sería plagio. Ah, Pero no, excelente, excelente, excelente. Muchísimas gracias entonces. vamos a darle la palabra a Alex Hernández. Bueno, buenos días. No sé si me Buen escuchan. día, Alex. Sí, Sí, muy bien. Bueno, en relación a la pregunta que hizo el licenciado, por parte de la Policía Nacional actualmente no recibimos ningún tipo de cátedra de ningún tipo de obra. Por ejemplo, nosotros, la Academia Nacional de Policía lleva el nombre de el general José Trinidad Cabañas. Y así por encima vemos rasgos históricos del general, pero no nos dan una cátedra específica y que lo digo por parte de la policía, ¿verdad? Porque no sé si los miembros del ejército o las Fuerzas Armadas reciben alguna cátedra morazánica, pero por parte de la policía actualmente no. Y que sería importante y sería bueno porque yo hasta hoy que estoy recibiendo esta cátedra me doy cuenta de muchos aspectos importantes en relación a la educación, a lo que hizo Francisco Morazán por Centroamérica. muy ¿Aló? bien. Sí, Sí, eso era más que todo. Eh, agradecerles en verdad, muy agradecidos por el conocimiento que nos imparten, que nos están impartiendo. Eh, Créanme que este conocimiento lo voy a impartir con mis subalternos porque es muy importante. Nosotros, muchos de los funcionarios, eh, sabemos que tenemos derecho a la educación, sabemos muchas cosas, pero no sabemos de quién las originó, cómo se dieron, y es importante eh, conocer muchos aspectos históricos de nuestra cultura y de nuestro origen. Muchas gracias. Gracias. a usted, Alex. Maestro, ¿le parece? Cerramos con dos participaciones más, con Freddy Sí, está Valdés y bien, Francis está Ávila. bien. Sí, sí, sí. Muy bien. Hola, buenos días. Soy Francis Ávila de Daniel Paraíso. Realmente quiero felicitar al maestro y agradecerle por recordarnos, ¿verdad? Lo importante que fue Francisco Morazán y lo importante que es todavía dar a conocer, ¿verdad? Todos esos sacrificios y esas cosas que hizo por nuestro país, por nuestra patria y que está haciendo por nuestra posteridad. Por eso dice, ¿verdad? De que nuestra posteridad hará justicia.
Entonces me pongo a pensar y digo, yo sí tiene razón, tenemos que hacerle justicia. ¿Y cómo podemos hacerle justicia a Francisco Morazán? Enseñando todo lo que acabamos de ver, ¿verdad? Sus valores, dando a conocer quién era realmente. Siempre yo voy a admirar, yo creo que ya lo he dicho una más y otra vez, lo voy a decir, admiro mucho a El Salvador. Yo viví un año y medio en El Salvador y cómo hablan de Francisco Morazán. Entonces, muchas veces nos hace falta ese amor, ¿verdad? Y más que todo, ese agradecimiento que Francisco Morazán hizo tanto por nosotros. Y nosotros, ¿verdad? No, tenemos, ¿cómo le diría? La responsabilidad de poder dar a conocer eso para que se pueda cumplir lo que él desea, de que nuestra posteridad, que su posteridad pueda hacerle justicia. Entonces, muchísimas gracias, la verdad, a mí me encanta la historia de Francisco Morazán, admiro mucho a Francisco Morazán y cada vez que yo puedo, yo soy en el área de prebásica, yo en el año de las artes, siempre que hablo de Pablo Zelaya Sierra, siempre hablo de Francisco Morazán y me alegra saber que niños de 4, 3 añitos y de 5 ya solo miran una imagen y les pregunto, ¿quién es él? Francisco Morazán. Y para mí es como muy bonito que ellos puedan saber quién era Francisco Morazán, qué hizo Francisco Morazán y poder realmente también tener el deber y la obligación de erradicar todas esas hipótesis no coherentes, perdón, que es a través de nuestro querido compañero y amigo Francisco Morazán. Bueno, para mí es un excelente hombre. Fue un excelente hombre para mí. Eso. Gracias, Frank. Freddy Valdés. Freddy, si no, entonces le vamos a Sí, dar. buenos días, buenos días. Sí, No sé si me escuchan. Muy bien, claro, Freddy. sí, muy bien. Sí, bueno, buenos días, gracias. Felicitarlos por su valiosa cátedra. Quiero comentarles que yo estoy asignado en la Academia Militar de Honduras, General Francisco Morazán, soy el jefe de la división académica. Y sí, en efecto, ¿verdad? Como lo dijo el compañero de la policía, ellos de repente no reciben estas capacitaciones, pero sin embargo nosotros, aquí en la Academia Militar, cada uno de los 4 años, ¿verdad? Primero, segundo y tercer año, reciben clases de la cátedra morazánica en coordinación con el licenciado Carlos Díaz, que también está aquí en este diplomado. Y importante mencionar que a nivel de las Fuerzas Armadas, en cada uno de los centros de formación y en centros de capacitación, recibimos, y es parte de la currícula, la cátedra morazánica. Solamente Ahí, quería aportar eso. muchas gracias, Freddy. Creo que ahí le Gracias, contesta Freddy. la pregunta, ¿verdad, maestro? A Daniel. Ex- Ajá. Sí, sí. Bueno, Eso incluye también, estimado Freddy, a los soldados que están formando ustedes en Olancho, o solo a la gente de academia. No, aquí en todos los centros de estudio, centros de capacitación y formación. Es a nivel Ah, Fuerzas Armadas. perfecto. muy bien. Terminamos con Marcio entonces. Y hoy sí, Muchas gracias, Freddy. Marcio, por favor, para cerrar el espacio de preguntas y respuestas. Marcio, creo que quedó trabado, Marcio. Vamos a darle la oportunidad a Orbin, pues, para que no pierda la oportunidad. Día, Orbin. Sí, buenos días, pues igualmente muy fascinado y agradecido por todo este espacio sobre, sobre la cátedra morazánica. No, solo quería hacer un comentario porque ya reforzando un poco al, al compañero de las Fuerzas Armadas, ahorita en Facebook están ellos haciendo una publicación que están haciendo una jornada de programa Juventud Morazanista, es en la ciudad de Choluteca. Entonces sí se ve esas acciones por parte de las Fuerzas Armadas. No como estaba en Facebook y vi eso, entonces quise hacer ese comentario. Y muy agradecido con el expositor, estamos enriquecidos en conocimiento y saludos a cada uno. Era mi participación. Muchas gracias. Bueno, maestro, cerramos el espacio. Queremos agradecerle, Daniel y yo,
desde la Secretaría de Educación por su valioso aporte. Créame que nos ha ayudado a nosotros, igual a nosotros como historiadores, y que fui también alumno suyo en sociales, me retroalimentó y me dio otra línea también, otra visión de cómo nosotros también compartir, porque nos toca con Daniel a nivel nacional andar con la cátedra morazánica, también dar otras herramientas. Y agradecerle también desde la Secretaría de Educación, bajo el liderazgo del ministro Daniel Esponda, su brillante, ¿verdad? Ponencia de hoy y nos ayuda y se lleva un compromiso, ¿va? Que es el artículo que tiene que publicar en Comisagual para ayudarnos a darle otra visión también a la cátedra morazánica, ¿verdad? Que por esta primera vez en este gobierno se le da esa trayectoria. Y pedirle a usted que, bueno, Anel, si no tienes algo que decirle también al maestro, que nos dé sus últimas palabras, ¿verdad? Para inspirar a los docentes. No solo agradecerle, maestro, y informarles, bueno, a todos, ¿verdad? Que justo ayer me llegó la hoja para indexar la revista Comisagual para que sea una publicación ya a nivel internacional. Entonces, eso es un avance también de la Secretaría de Educación y el peso académico pues es bastante fuerte en eso, ¿verdad? Por lo demás, muchísimas gracias, maestro Héctor. Y cuando quiera le explico ese vínculo de los Texiguat, Yuscarán, Francisco Morazán, con gusto. Juraré, sí. Curarén y Ahí vamos a Benito platicar. Morazán. Sí, no, gracias. Yo agradecido porque igual, ¿verdad? O sea, la confianza y un gusto participar con ustedes y gracias a todos los que están ahí en el Zoom. Cuídense. Bueno, maestro. Gracias, maestro. Gracias. Nos quedamos hasta acá.